En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, dice, no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Sí, mi hermano, aquí nos habla que Juan el Bautista fue enviado para que diera testimonio de aquel que iba a venir, del Salvador, de Jesucristo. La Biblia dice, aquel era el Elías que iba a venir, para que diese testimonio de Jesucristo, para que todos, cuando lo vieran venir, puedan creer a través de las palabras de Juan. Era una persona que tenía que ser testigo y dar testimonio de Jesucristo. De la misma manera, mi querido hermano, nosotros también somos llamados a ser testigos del Señor. ¿A través de qué, mi hermano? A través de mostrarle a las personas lo que Dios hizo con nuestras vidas. El Señor dijo, vayan y sean testigos, como le dijo al endemoniado gadareno, ve y preséntate ahí en la ciudad de donde sos vos y hablale las cosas lindas y hermosas que ha hecho Dios contigo. A la mujer samaritana también le dijo, andá y habla las cosas que Dios ha hecho contigo, cómo el Señor ha sido bueno y bondadoso para con la vida de uno. Eso es uno de los principales encomendados que nosotros tenemos de parte de Dios, mi querido hermano, es hablarle a otras personas de Jesucristo y de lo que ha hecho en nuestras vidas. Eso es dar testimonio de Jesús, dar testimonio de aquel que un día me rescató cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Es dar testimonio de aquel que un día me sacó de la esclavitud a libertad. Es dar testimonio y darle a conocer a las personas lo que Jesús hizo. Yo era ciego y hoy veo. Espiritualmente hablando, mi hermano, yo estaba triste y Dios me dio alegría. Yo estaba depresivo y Dios me sacó a gozo y alegría, ¿sí? Es dar testimonio de Jesús, mi querido hermano. Por eso no nos cansemos de dar testimonios de Jesucristo, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿no? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Que el Señor nos ayude a que podamos ser testigos para mostrar a las personas, ya sea a parientes, personas que nosotros conocemos, que se nos presentan a diario en nuestras vidas, hablar de Jesucristo y de las cosas hermosas que el Señor hace para con nosotros. Sí, mi hermano, le damos la gloria al Señor, porque dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo se hizo carne y caminó aquí en la Biblia, caminó entre la gente de este tiempo, pero Él sigue estando con nosotros, mi hermano, porque Él sigue vivo. Él murió y resucitó al tercer día y hoy está con nosotros. Él dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. El Señor está aquí en esta tarde. Por eso queremos seguir adorándole, bendiciéndole. Queremos seguir exaltándole. Sigamos adorándolo a Él, mi hermano, adorando su nombre, bendito Rey. Santo eres tú, bendito Dios. Quiero levantar a ti mis manos. ¿Cuánto decimos? Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar, llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder. Decirle a los que estamos aquí. Quiero levantar, decirle, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús.
llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se
la gloria y la honra a Él. Gloria a Jesús, bendito Dios. Le damos las gracias al Señor, mi hermano, por su amor, por su misericordia. Tomemos asiento un momentito. Dice que le preguntaron, no, Jesús hizo una pregunta un día a los discípulos, después de mandarlos ahí a que se rodeen con la gente, que escuchen a las personas. Dice que Jesús les dijo a los discípulos, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice que unos dijeron, y unos dicen que Elías, otros dicen que un profeta, ¿no? Esto nos muestra, mi hermano, que cada una de las personas tiene distintos conceptos de Jesús. Tiene distintos de conceptos Jesús. Pero Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, mi hermano. Aquel que el Señor vino, ¿no? Derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación eterna. Y que nosotros a través de la palabra podamos tener el concepto claro y firme de quién es Jesucristo. Por eso lo adoramos y por eso bendecimos su nombre. Sí, mi hermano, gloria a Jesús. Hoy quiero compartir algo que venía meditando en estos días, ¿no? Y de conversar con personas y como hablábamos, ¿no? Preguntamos. Cada persona tiene un concepto de Jesús y cree en parte saber algo de Jesús, ¿no? Pero ustedes saben que la Escritura, mi hermano, el Señor la dejó para que nosotros lo conozcamos y para que sepamos bien quién es Él. Hay una película que miraba la otra vuelta, meditaba en ella, ¿no? Y meditaba porque justamente dio el momento. Es una película de un hombre que tiene una familia, ¿no? Y es negociante y él vendía departamentos y se esforzaba. ¿Por qué? Se esforzaba por tratar de lograr o alcanzar algo. En este caso, un bienestar para la familia, algo. Esto llevaba a que el hombre, se podría decir, se meta en eso y descuide la familia. Vivía trabajando, vivía tratando de llevar adelante su cometido, ¿no? Y ustedes saben de que, para resumirlo, cuando lo logra, ¿qué es lo que pasa? Le dice a la familia, bueno, vengan, vamos a ver, y los voy a llevar a un lugar. Y ustedes saben que los lleva al lugar y le muestra un departamento en la ciudad, hermoso, lindo, no cómodo. Y la familia agarra, en este caso la esposa y la hija le dijeron, pero nosotros no queremos vivir acá. Nosotros no queremos, porque ellos vivían en el delta, vivían en un lugar, ¿no?, en el cual estaban tranquilos. Bueno, pero el hombre no se puso a qué, no se puso a pensar cuál era la voluntad de la otra persona. El hombre se enfocó en su propia voluntad, se enfocó en lo que él quería, lo que a él le parecía, y alcanzar lo que él consideraba. Pero se llevó la sorpresa cuando le dijo a la familia, miren, por esto trabajé, por esto lo logré y lo alcancé, es para ustedes. Y la familia dice, sí, pero no queremos vivir acá, a nosotros nos gusta vivir allá. ¿Qué llevó eso? A lo mejor el descuidarse de conocer la voluntad de la otra persona. Es importante, mi hermano, que nosotros conozcamos la voluntad de otra persona. Porque cuando nosotros hablamos, y hablamos con mucha gente, la gente habla de Jesucristo. La gente dice que conoce a Jesucristo. La gente piensa que conoce a Jesucristo, pero no hace su voluntad. No hace su voluntad. ¿Por qué? A lo mejor porque tiene que conocer la voluntad del Señor. Y ustedes saben que la vida del creyente consiste en eso en parte. Que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios. Que conozcamos y podamos conocer la voluntad de Dios
para la vida de cada uno. Porque podemos vivir de esa manera, podemos vivir de dos maneras el camino del creyente. Podemos vivir estando, pero haciendo nuestra voluntad, o podemos vivir estando y buscando la voluntad de Dios. Y ustedes saben de que la Biblia habla con respecto a eso. Y vamos a compartir, mi hermano, en Romanos. Romanos capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Es necesario que nosotros tratemos de seguir la voluntad del Señor. Porque es lo mejor, mi hermano, para nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Cuál es una de las diferencias de, se podría decir, el Padre Nuestro, recitado por a lo mejor un creyente como era antes en la Iglesia Católica, a hoy en día nosotros que estamos en la rama, se podría decir, evangélica, ¿no? Hay una parte que dice así: hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Hágase tu voluntad, ¿no? Pero si uno le hace la oración es así, sin meditar en lo que verdaderamente, o sin ver qué verdaderamente está hablando, va a quedar como una oración nada más así repetitiva. Pero nosotros tenemos que practicarlo a eso. Y es interesante, mi hermano, porque ahora vamos a leer esto. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, que racional. Les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo delante del Señor, porque ese es el culto real que uno le da al Señor. Por eso es que nosotros siempre, la palabra nos anima a eso, mi hermano, a que nosotros no solamente vivamos una religión así como la palabra, una religión, sino que verdaderamente vivamos, ¿no?, una vida ofreciéndole al Señor lo mejor de todo, lo mejor de nuestros cuerpos, inclusive lo mejor, presentarnos delante del Señor como un sacrificio vivo, agradable al Señor. ¿Cuál es el título de esto? Dice deberes de los cristianos. Y después el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ve? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Cuando uno lo habla de esta manera, dice, bueno, bárbaro, pero ¿cómo me puedo dar cuenta o cómo puedo esto aplicarlo a mi vida? Porque de eso se trata. Se trata de las palabras que uno lee, después tratar de aplicarlas a su vida. Primero dice, transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Habla de la mente. La mente constantemente tiene que ir transformándose en el Señor. ¿Por qué? Porque va cambiando cosas de la vida de la persona. Por eso le decía, uno de las cosas que más uno tiene que tratar es de que la voluntad de Dios se haga y no la mía. Para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Transformar mi mente. Transformar mi mente.
transformar mis pensamientos. Es como hablábamos la otra vuelta en varias oportunidades. Yo vengo con determinada enseñanza, yo vengo con determinados patrones de vida, yo vengo con determinadas, se podría decir, cosas aprendidas en mí, y a través de la palabra de Dios yo lo que tengo que hacer es empezar a cambiarlo. ¿A dónde empieza a cambiar? Empieza a cambiar primero en mi mente. ¿Para después qué? Para yo poder llevar adelante la obra, ¿sí? Primero es cambiado acá, porque es verdad, mi hermano, uno tiene que cambiar la mentalidad. La vida del cristiano consiste en parte en eso, e ir constantemente renovando, ¿no?, la mente, transformándola, o permitiéndole a Dios, mejor dicho, que la vaya transformando. ¿Para qué? Para que uno pueda alcanzar lo que verdaderamente es agradable delante del Señor, y no solamente por eso, sino porque va a ser beneficioso para nuestras vidas. Va a ser de bendición para nuestras vidas, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Hay una palabra que dice, porque Dios conoce los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que recibáis el fin que están esperando. Pero ¿qué es lo que dice acá? No os conforméis a este siglo o a este mundo, a las prácticas, a las cosas que se hacen, sino que transformemos nuestra mente, ¿no?, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, con respecto a esto quiero compartir algunos versículos, mi hermano, porque la vida del creyente consiste en estar sumisos a la voluntad de Dios. Bueno, ve, ese es uno de los puntos principales que nosotros tenemos que tener en cuenta. Uno tiene que estar sumiso a la voluntad de Dios. ¿Qué es estar sumiso a la voluntad de Dios? Es una persona que agacha la cabeza ante Dios y de lo que Dios quiere. Es estar sumiso delante de Dios, ¿no? Sumisión a la voluntad divina, ¿no? Es algo que donde está o donde se forma en el interior de la vida de la persona. Es el resultado, ¿no?, de una ley interior que hay dentro de la vida de la persona cuando tiene un encuentro con Cristo. Pero cuando tiene un encuentro, ¿no?, que Dios obra en su interior, ¿no? Vamos a leer el Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Ahí está. ¿Qué es lo que dice el Salmo 40, versículo 8? El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este es un punto fundamental dentro del interior de uno que tiene que estar. Él es el querer hacer la voluntad de Dios. Está la persona, como le decía, que es creyente, pero se maneja conforme a lo que le parece. Y está la persona que en su interior desea hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahí está el punto. ¿Ve? Acá nos muestra el salmista que dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. O sea, es una disposición que sale del interior de la vida de la persona. Sale del interior. Después de haber tenido un encuentro con Jesucristo, de que Jesucristo lo haya rescatado, de que Jesucristo haya cambiado su vida, en el interior de la persona tiene que estar el deseo de querer hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? Es interesante eso, mi hermano, porque así es donde eso a uno lo va a conducir a la voluntad de Dios y va a permitir que Dios obre en esa área. ¿Sí? Tiene que salir del interior. Por eso le digo, hay dos clases. Está la persona que se maneja como quiere y está en el Señor, pero se maneja como quiere.
pensando de que Dios se tiene que alinear a su voluntad. Yo deseo eso, Dios me lo tiene que dar. Yo deseo aquello, Dios me lo tiene que dar. Yo quiero aquello, Dios me lo tiene que dar. Porque la palabra dice que yo te daré, que esto, que el otro, pero fuera de contexto. Pero otra cosa y diferente es en el interior de uno desear que se haga la voluntad de Dios. No sé si me alcanzo a explicar, pero eso es fundamental en la vida de la persona. Es desear en el interior que se haga la voluntad de Dios. Cuando a uno le pasa esto, mi hermano, uno descansa tranquilo en Dios, sabiendo de que Dios tiene control de todas las cosas. Pero cuando uno es desesperado o desesperada, uno es el que quiere buscar, quiere alcanzar y demás, no está esperando en Dios. Está la persona tratando de hacer su voluntad. Y ahí es donde puede venir un problema, en este caso para la misma persona, porque después se puede frustrar, después puede equivocarse. ¿Por qué? Porque no lo dejó actuar a Dios, sino que trató de actuar la persona. Está el deseo en el corazón, ¿ve? El hacer tu voluntad me ha agradado. Tenemos que desear nosotros en nuestro interior que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Y para eso, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Esperar en Dios. Hoy vivimos tiempos difíciles, mi hermano. ¿Por qué tiempos difíciles? Difíciles, ¿por qué? Porque, como decía, cada uno quiere hacer su propia voluntad. Nosotros vemos eso que está sucediendo en todos lados, mi hermano. Cuando vemos, inclusive la fe o el camino del Señor está lleno de eso. Y no solamente que está lleno, sino que se predica eso también. No que Dios alcanzará tu propósito, lo que vos deseás, que Dios, que esto, claro, lo que yo deseo. Pero no es verdad, mi hermano. No es así. El verdadero siervo de Dios, Efraín, el verdadero siervo de Dios espera en Dios. El verdadero siervo de Dios se somete a Dios y espera en Dios. Que Dios sea el que mueva situaciones para a mí colocarme allá y no colocarme yo. Eso es interesante, mi hermano, porque hoy está pasando eso, ¿no? El hacer tu voluntad me ha agradado, ¿no? ¿Qué es esencial para esto? ¿Qué es esencial? Una vida de oración, orando en todo tiempo. Miren, vamos a leer Salmo 143, versículo 10. ...143, versículo 10. Miren lo que dice en el Salmo 143, versículo 10. ¿Por qué la oración es esencial? Es fundamental, mi hermano. Porque uno no puede ir caminando por la vida, ¿no? Sin, nosotros como creyentes estamos hablando, ¿no? Sin encomendar nuestra vida a Dios a través de la oración. Miren lo que dice. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. ¿Qué es lo que estaba hablando este hombre que escribió aquí esto? Que una persona se tiene que encomendar a Dios a través de la oración. Por eso la oración es esencial, mi hermano. Y por eso Jesús oraba constantemente. Por eso nosotros como creyentes tenemos que pedirle al Señor. Porque a veces uno tiene que también, de acuerdo a como sea el carácter de la persona, hay personas que son más dóciles y hay personas que no. Pero uno tiene que pedirle al Señor: Señor, ayúdame y enséñame a hacer tu voluntad. Guíame en caminos de rectitud. Uno le tiene que pedir a Dios estas cosas, mi hermano, a través de la oración, que el Señor pueda intervenir, como le decía, pero es la disposición que sale de adentro y a través de mi boca yo se la manifiesto al Señor. Señor, enséñame a hacer tu voluntad.
como dice aquí, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ve, oraba y le pedía, porque a veces uno tiene deseos y uno tiene ganas de cosas, pero uno dice, estarán dentro de la voluntad de Dios. Pero Dios puede permitir, es que Dios va a permitir todas las cosas. Dios permite, Dios permite, Dios permite, pero la actitud es personal de la vida de la persona. Dios permite, no sé, de que yo vaya y me ponga un lugar allí, una iglesia. ¿Bien? Dios lo va a permitir. La persona tiene ganas, va y lo hace. Sale por el barrio, le pone un par de panfletos a las personas, vengan y empieza a compartir y demás. Pero ¿es la voluntad de Dios? Y ahora vamos a ver, mi hermano, ¿o es la voluntad de la persona? Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Dios permite a lo mejor que yo haga tal o desarrolle tal cosa, y Dios va a permitir, porque la persona puede hacer muchas cosas, pero está dentro de la voluntad de Dios. Ahí es donde está el punto, mi hermano. ¿Estará dentro de la voluntad de Dios? Y puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, hay que comprobarlo. Por eso, mi querido hermano, miren, ¿no? Qué interesante que es esto. Por eso, mi querido hermano, cuando la iglesia de antes se manejaba de esta manera. Los que enviaban a las personas era la iglesia a desarrollar ministerio. Hoy en día no, hoy en día uno dice, no, porque yo esto y yo tengo esto y yo hago lo aquello, ¿ves? Fuera de lo que es la voluntad de Dios en la palabra. La iglesia enviaba a los obreros, la iglesia enviaba a las personas, oraba y enviaba. Sin embargo, hoy en día no, vivimos diferentes cosas. Hoy en día vivimos, no, porque Dios me habló, me dijo que haga esto y lo voy a hacer, sin darle parte a nadie, sin trabajar en un cuerpo, que la Biblia dice que Jesucristo trabaja a través de un cuerpo, no trabaja en la individualidad. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso es, mi hermano, de que hoy hay cantidad de lugares. Cuando usted se pone a hablar con las personas, y no, porque Dios me mostró, listo, se separó. ¿Qué? Y cuando enseña cualquier cosa, una doctrina equivocada. Y claro, ¿por qué? Y ahora les voy a mostrar a través de la palabra lo que yo estoy diciendo. Por eso nosotros tenemos que asegurarnos siempre a través de la oración que Dios nos guíe en todas las cosas, en una familia. Porque ahora estamos hablando de la iglesia. Pero en una familia también, mi hermano, uno tiene que orar que las cosas que pueda emprender o que el Señor lo guíe a hacer su voluntad, que estén dentro de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que me vaya bien. Para que me vaya bien. No, porque hay cosas y cosas, no, de que como Dios sabe el futuro y Dios está viendo lo que está sucediendo más allá, Dios sabe si me va a ir bien o me va a ir mal. Entonces, por eso qué bueno es que nosotros podamos todos someterlo a la voluntad del Señor. Por eso Jesús oraba constantemente y él después bajaba y él hacía lo que el Padre, en este caso, le decía que haga. La oración es esencial. Ustedes saben que esto también, ¿qué es lo que hace? Establece una relación con Dios. Establece una relación con Dios. La Biblia habla bien claro, mi hermano, dice que el hijo que es un hijo desobediente, que es vergüenza de su padre. La Biblia lo habla, mi hermano. El hijo que es desobediente, que se ha manejado de una manera, no es algo bueno para el padre. El padre se siente mal por eso, ¿no? Estamos hablando humanamente. O el que anda en caminos torcidos, cosas malas. Verdaderamente pasan. Bueno, nosotros con Dios, Dios es nuestro Padre. Y por eso Dios quiere que nosotros andemos en obediencia con Él, sometidos a su voluntad. Quiere que nosotros podamos establecer una relación con Él. Y miren, vamos a ir a Mateo 12:50. Mateo capítulo 12, versículo 50. Mateo capítulo 12, versículo 50.
dice esto: establece una relación con el Señor. Y es verdad, mi hermano, uno está más pegado a Dios. Vamos a leer el 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pero viene hablando precisamente, vamos a leer del 46, para no irnos de contexto. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Ve? Lo buscaban. Una cosa normal. Jesucristo estaba ahí. La madre y los hermanos de Jesús lo estaban buscando en medio de la multitud y querían hablar con Jesucristo. Él les dijo a uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Ve? Aquí el Señor nos muestra de que uno tiene que tener como primera cosa hacer la voluntad de Dios. ¿Estaba mal que lo buscaran? No, si eran sus hermanos y su madre. Pero había un propósito distinto en Jesucristo y había una misión, y la voluntad de Dios era otra a la de la madre y de los hermanos, seguramente del Señor. Sí, mi hermano, se establece una relación más íntima con el Señor. Por eso es así, mi hermano, que a uno en el interior le va a tirar más, siempre más Dios y cada vez más Dios. Y a veces no se entiende, ¿no? Pero ¿no le ha pasado a usted? Llega un momento donde uno está con el Señor tanto que ya directamente tiene como primero y principal a Dios. Por ejemplo, si vienen parientes a visitar, justamente en días que la persona tiene una reunión, o por lo menos antes la persona decía: mira, puedo estar hasta tal momento porque después me voy a la iglesia. Porque la persona sentía en su interior una necesidad de ir. Hoy en día se ha cambiado eso. Hoy en día se dice: no te hagas problema. Y bueno, si vino, quédate con ellos, qué sé yo. ¿Ve? ¿Por qué? Pero no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Uno lo puede hacer si quiere, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que uno esté en las cosas de Dios, en las cosas que le pertenecen a Él. Pero solamente puede salir de un interior que quiera más de Dios y más de Dios, mi querido hermano. ¿Sí? Eso se establece una relación con Dios. Vamos a leer ahora, mi querido hermano, Mateo 26, 42. Mateo 26, 42. Mateo capítulo 26, versículo 42. Porque Jesucristo nos mostró el camino, mi hermano. Jesucristo nos muestra el camino y nos da el ejemplo para que nosotros sigamos adelante precisamente con esto. Cristo es el ejemplo perfecto, mi hermano. Mateo 26, 42 dice así: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que dijo? Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. O sea, ¿a quién puso primero? Inclusive encima de su sufrimiento y de lo que tenía que pasar, a la voluntad de Dios. Jesucristo oró y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. ¿Ve? Si es posible, ¿a qué murió Él? Murió a su carne, murió a su voluntad.
murió a su deseo personal. Él seguramente quería evitar el sufrimiento y todo lo que venía. Pero él dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Mi hermano querido, hemos tenido cantidad de ejemplos de personas que por hacer su voluntad y a lo mejor no someterse a la voluntad de Dios, han tenido que padecer muchísimas cosas. Y de lo que Dios quiere es librarnos precisamente de eso. Dios nos quiere librar del sufrimiento. Cuando nosotros nos encomendamos a Él y esperamos su voluntad. Va a costar, pero es de sabio hacerlo. Es de sabio hacerlo. Que el Señor nos muestre su voluntad. Nosotros antes agarrábamos, me acuerdo de que antes uno decía con respecto a trabajos, por ejemplo, porque vamos a hablar de cosas cotidianas de la persona. Vamos a hablar de cosas cotidianas de la vida, porque de eso se trata, ¿no? Porque inclusive en eso la voluntad de Dios está, ¿no? Me acuerdo que antes nos enseñaban y nos decían, bueno, vamos a orar a ver si es la voluntad del Señor. Si vos tenés ese trabajo te va a ser de bendición, si ese trabajo te va a hacer bien, si ese trabajo va a ser bien para tu vida y demás, ¿no? Y uno oraba y aunque muchas veces a lo mejor probaba y después a lo mejor vivía una experiencia personal, ¿no? Pero en definitiva, Dios se terminaba de ocupar de acomodarme las cosas conforme al propósito que Él tenía para con mi vida. Hoy en día a lo mejor no se pone eso ahí, sino que uno va y emprende y hace. Y claro, y después vienen las consecuencias. Por eso, mi hermano querido, uno tiene que someter todo a la voluntad del Señor, ¿no? Muchas veces el deseo de uno es algo, pero que el deseo de uno no sea superior a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios, ¿sí? Que verdaderamente la voluntad de Dios esté por sobre el deseo de uno. Porque como le decía, uno puede querer muchas cosas, pero si no están dentro de la voluntad del Señor para mi vida, lo único que va a acarrear es sufrimiento y es dolor. Y uno dice, bueno, no, igual ha pasado que uno lo ha experimentado. Sí, pero la Biblia dice esto, el sabio ve, el entendido ve el pozo y se corre. Mas la persona que no presta atención se manda para adelante, se mete en el pozo, se cae, se golpea, ve. La Biblia dice que nosotros tenemos que estar alertas también, mi querido hermano, ¿sí? El hacer la voluntad del Señor es lo primordial y por eso nos tenemos que someter a Él, ¿sí? Cristo es el ejemplo perfecto en nuestra vida diaria y en nuestra vida como ministerial también. En nuestra vida diaria y en nuestra vida ministerial también. En todo tiene que estar el Señor guiando a su voluntad. No nosotros querer hacer lo que a nosotros nos parece, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor la voluntad del Señor. Yo me acuerdo, miren, qué interesante, porque cuando Dios tiene algo, lo tiene, mi hermano, y no se le va a escapar nada. Veía una película, por ejemplo, de Luis Palau. No, le gustaba a él predicar, le gustaba compartir, y en un momento, ¿qué es lo que hace él? Él se va a prepararse, no se largó, no se lanzó, sino que se fue y se preparó. Y mientras estaba en el instituto conoció a su esposa, se casó, tuvo sus hijos y seguía estudiando y se seguía preparando. Y hasta un día él dijo, pero como renegado estaba. ¿Por qué? Porque él quería hacer algo, pero no lo mandaban todavía. Entonces, interesante, ¿por qué? Porque él no dijo, no me mandan, yo me voy. No, él tuvo que pasar esa situación hasta que un día vinieron los del instituto y le dijeron, mirá Luis, tenemos para vos una tarea. ¿Qué tarea? Te vamos a enviar a Colombia con un propósito, que prediques el evangelio allá. Y él empezó ahí, se fue con su mujer, su esposa, sus hijos, y empezó la obra que hasta los días de hoy está, Luis Palau.
todos conocen. La vida de Billy Graham también, mi hermano. Conoció al Señor, se convirtió en una campaña, pero no se quedó ahí, pensando, bueno, ahora le voy a predicar al mundo entero, porque no solamente es eso. Dice que se fue y se preparó conforme a su propósito. Se preparó. Y un día, ¿qué es lo que sucedió? Y un día un grupo de personas lo llamaron, ¿ves? Un grupo de personas lo llamaron y ahí lo invitaron a empezar a que haga campañas acá, campañas allá, y así comenzó el movimiento. Y así como con cada persona, mi hermano. Pero ¿qué es lo que, miren, qué es lo interesante de esto? Que fue Dios el que movió el corazón de las personas para que a uno lo busquen. Y no que uno se lanzó porque uno quería. ¿Ve? Eso es que Dios está guiando a la persona. Por eso es lo que hablábamos. Hoy en día Dios trabaja a través de ¿qué? Como trabajó en ellos, y Dios siempre trabaja igual. Dios no va cambiando. Dios trabaja a través del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo envía para que sea algo ordenado y como corresponde. Bueno, pero tenemos de todo. Pero si queremos algo verdaderamente que sea una bendición para nuestras vidas, tiene que ser así, mi hermano. Dios tiene que ir moviendo a las personas para que el Señor vaya llevando a uno. En una familia también, mi hermano, en una familia uno también pide que se haga la voluntad en las cosas que emprende. Ahora, ¿cómo yo me puedo dar cuenta? Por las cosas se van a ir dando, se van a ir presentando y dando. Voy a tener paz, voy a tener tranquilidad. Por eso es importante, mi hermano, de que uno esté sometido al Señor, ¿sí? Porque Dios es así. Miren, vamos a leer, y el último que vamos a leer Juan 7:17. Vamos a leer del 16 para que nosotros podamos entender de lo que está hablando. Y esto es muy interesante, mi hermano. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y él dijo: mi doctrina o mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió, de Dios el Padre. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso es interesante, mi hermano. En estos tiempos que nosotros vivimos, en estos tiempos donde hay cantidad de doctrinas y de enseñanzas, pero el que quiera hacer la voluntad de Dios verdaderamente se va a dar cuenta si la doctrina es la correcta o si es la equivocada. Porque la correcta irá conforme a lo que la Escritura dice y lo que Jesús enseñó. Y la equivocada irá conforme a lo que otras personas hablen en base a su entendimiento. ¿Ve? Aquí dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, o el que quiera hacer la voluntad, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Después de que dijo esto él, ¿no? Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta de los tabernáculos, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y le decían: ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: él es bueno, pero otros decían: no, engaña a la gente. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y él enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y Jesús le respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer
si la doctrina es mía o no, o hablo por mi propia cuenta. Y el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es el verdadero, y no hay en él injusticia. ¿Ve lo que dijo Jesús? Jesús dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios se va a dar cuenta si la doctrina es verdadera o falsa. Ahora bien, ¿en qué concierne esto a nosotros, mi hermano? Como le decía, en estos tiempos donde estamos viviendo, tiempos peligrosos en cuanto a todas estas cosas no espirituales, el Señor nos tiene que ayudar a nosotros a tener un buen discernimiento para darnos cuenta qué es lo que y dónde vamos a aprender. La doctrina correcta es la que a nosotros nos va a ayudar, nos va a bendecir, es la que a nosotros nos va a nutrir, es la que va a trabajar en nuestras vidas, y la equivocada va a hacer cosas contrarias. Por eso es menester, mi hermano, que el que quiera hacer la voluntad de Dios, quiera buscar verdaderamente lo que la palabra de Dios dice, y no cosas que a mí me alegren, no sé, mis sentimientos o que me emocionen. Porque no consiste en eso la vida del creyente. La vida del creyente consiste en alimentarse de la palabra del Señor correctamente, ¿sí? Pero el que quiera hacer la voluntad de Dios va a buscar eso. El que no lo va a buscar, sino que va a buscar otra cosa. Por eso la Biblia dice que se amontonarán personas conforme a escuchar a personas que conforme a su concupiscencia les hablen. Más vale, conforme a lo que ellos desean les hablen, ¿no? Pero no va a haber transformación, no va a haber cambio. Pero la Biblia a mí me muestra que el que quiera verdaderamente hacer la voluntad de Dios va a buscar lo correcto, va a buscar lo que verdaderamente es de Dios, mi hermano. Y la palabra del Señor está escrita. La palabra del Señor está aquí, en la Biblia. Por eso es interesante y por eso es que nosotros tenemos que leerla y aprenderla, para que cada vez vayamos conociéndolo más a Él, para que cada vez nosotros seamos más bendecidos por Él en nuestra vida espiritual. Conforme a sus concupiscencias. ¿Qué es esto? Conforme al deseo de la persona. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Y entonces hay algunos que hablan y dicen, sí, porque lo vas a conseguir, porque la palabra de Dios dice más. Claro, y la persona va corriendo ahí. Pero cuando empezamos a tocar la otra parte, donde dice de que hay que dejar para alcanzar, donde hay que renunciar para obtener, ahí es donde la persona entra en un conflicto. Hagamos la voluntad del Señor y pidámosle que Él nos guíe a su voluntad, ¿no? Como le decía, si nosotros hacemos eso, Dios siempre va a estar guiándonos. Pero tiene que ser un sentimiento personal, tiene que ser un sentimiento interior que salga de adentro de uno, un deseo personal en la vida de la persona. Sí, mi hermano, cuando uno haga esto, Dios lo va a guiar. Dios lo va a guiar, Dios no lo va a dejar extraviar, ya sea a nivel ministerial o ya sea a nivel familiar o individual de la vida de la persona. ¿Sí? Es así, mi hermano. Dios no va a dejar que uno se equivoque. Yo recuerdo cuando oraba por Vanessa, me acuerdo que yo estuve un año en donde yo no estuve en la iglesia. Yo no estuve en la iglesia. Yo pensaba que era así, pensaba que ella iba a ser mi esposa y demás, pero sucedieron algunas cosas y yo me voy de la iglesia. Y estuve un año en el Carmen, viviendo allá. Yo creía de que Dios ya me había llevado para otros lados, que iba a ir para otros lados. Y me acuerdo de que escuchaba prédicas que decían, no, tenés que orar qué es lo que Dios quiere, por la voluntad de Dios, que esto, que lo otro. Y yo oraba y le decía, Señor, guíame, Señor, ayúdame. Yo pensaba que no iba a volver nunca más aquí a la iglesia. Yo pensé que mi camino iba a ir para otro lado. Sin embargo, un día me acuerdo de que el Señor habla a mi vida
y me hace entender que yo tengo que volver nuevamente. Cuando yo vuelvo, ¿no?, a la iglesia nuevamente, ahí es donde las cosas empezaron a cambiar. Yo pensaba que no, que me iba a ir para otro lado. Yo pensaba que me iba a ir para otros lugares porque mi camino aquí en La Plata ya había terminado. Sin embargo, el Señor no. Pero ¿qué es lo que hacía yo, mi hermano? ¿Y qué es lo que hacía también? Porque en ese tiempo también Vanessa era soltera, estábamos en la iglesia, era una congregación de mucha gente, había muchos hermanos y demás, y no solamente era yo el que a lo mejor había puesto la mirada en ella, había otros hermanos que también estaban ahí. Me acuerdo que yo me ponía mal porque estaba en el fondo, encima no me daba bolilla, ¿no? Y había un hermano que se sentaba con ella, que esto, que lo otro, y bueno, yo decía, se ve que me equivoqué y demás, ¿no? Inclusive yo sabía, porque me decía, no, porque yo estoy orando por la hermana, porque la sierva de Dios, que esto, que yo decía, entonces, no, estoy fuera, decía yo. Estoy fuera, decía yo, ¿no? Pero sin embargo me voy a vivir ese año allá, ¿no? Y yo oraba y le decía, Señor, si ella es para mí, o la persona que vos tengas para mí, mire, ya no me enfocaba mucho en ella. Yo le decía, Señor, la persona que vos tengas, guardala que no se equivoque, guardala que no venga nadie, y Señor, y guardala, y que esto, que lo otro, y oraba y le decía, y un día el Señor me trae nuevamente a la iglesia. Y bueno, y resultó ser que la voluntad de Dios era de que nosotros dos estemos juntos. Pero fue Dios el que nos juntó. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? En este caso hablo de mí, no sé ella, pero de mí, ¿no? Me costó, pero tuve que esperar en Dios. Y no solamente hablamos de estas cosas, uno puede hablar de otras cosas también, ¿no? Esperar la voluntad de Dios es fundamental, mi hermano, en lo que sea, a nivel sentimental, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel ministerial, a todo nivel es fundamental esperar en Dios y encomendar la vida de uno a Dios. Y yo le voy a decir una cosa, Dios no va a dejar pasar las oportunidades. Él no las va a dejar pasar. Y no las va a dejar pasar, ¿por qué? Porque Él es real, mi hermano. Pero nosotros tenemos que estar, como hablábamos al principio, sumisos a querer hacer su voluntad. Si yo pienso de que se haga la voluntad de Dios, pero quiero hacer lo que a mí me parece, ahí voy a entrar en un conflicto. Y es muy probable que tienda a equivocarme. Pero si yo dejo y me pongo sumiso a la voluntad de Dios y camino tranquilo en la vida, camino tranquilo, sirviendo a Dios, haciendo las cosas que tengo que hacer tranquilo, no metiéndome, no, Dios se va a encargar de a mí llevarme a hacer su voluntad, ¿sí? Pero tiene que ver el sometimiento. No puede uno estar queriendo hacer las cosas, ¿sí, mi hermano? Porque es peligroso. Ahora bien, cada uno puede hacer lo que quiera, pero no es fiable. No es fiable uno manejarse de acuerdo a los que a uno. Y uno dice, bueno, pero yo siento esto. Bueno, está bien, uno puede sentir. Ahora, ¿qué hago? Vamos a orar para que Dios confirme si es su voluntad o no. Porque también uno puede sentir algo. Bueno, vamos a orar a ver si es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, no se preocupe que Dios va a confirmar. No se preocupe que Dios va a dar la confirmación. Porque Él es real, mi hermano. Él es real. Él vive. Él es el que dirige la iglesia. Y el que tiene que dirigir la iglesia, su Espíritu Santo, es el que habla. Su Espíritu Santo es el que trabaja en medio del cuerpo, mi hermano, confirmando, trayendo armonía, trayendo, ¿no? ¿Saben cómo? Me acuerdo, yo recibí una confirmación que a mí me daba paz con respecto a Vanessa. De esta manera. La Biblia dice, mi hermano, que cuando hay algo de Dios, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? El cuerpo se alegra, el cuerpo se goza, porque Dios trabaja en el cuerpo. Y me acuerdo que cuando oraba y demás, me acuerdo de que algunos hermanos decían, sí, me parece que vos sos la persona que Vanessa necesita. Me parece que... Y la iglesia misma hablaba y decía y estaba contenta, no por si nosotros dos estábamos juntos.
Pero sin embargo nosotros no estábamos. Pero había un mover espiritual, mi hermano, que iba confirmando que verdaderamente las cosas estaban en la voluntad de Dios. Es como, me acuerdo, es como por ejemplo cuando nosotros hablamos con respecto a ministerios, mi hermano, también. Si hay un ministerio en la vida de una persona, la gente se va a empezar a dar cuenta. Por eso la Biblia dice que uno tiene que probar. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? No, sucedía que la gente estaba, y en Hechos de los Apóstoles, las personas que desarrollaban un ministerio, que los levantaban y ¿qué es lo que hacía? Primeramente los veía el pueblo y después el Espíritu Santo era el que iba confirmando a través de eso y la persona era puesta, ¿sí? No es que la persona se hace sola, no porque yo soy esto, no porque yo soy esto. Bueno, está bien, uno puede serlo, pero el cuerpo lo va a confirmar. Se tiene que verse la manifestación. A veces uno dice, bueno, pero bueno, yo tengo un llamado a tal cosa. Bueno, pero ¿qué es lo que hace la persona? Bueno, me acuerdo como hablábamos Luis Palau, él quería ser evangelista, pero ¿qué es lo que hacía? Él se paraba en todas las esquinas y repartía tratado, ¿no? Repartía tratado. Se iba para allá, le hablaba a este, le hablaba al otro. Claro, veía que era un llamado que él tenía en su vida. Pero por ejemplo, no sé, digo yo, bueno, pues yo tengo un llamado pastoral, pero no me gusta visitar a la gente. No me gusta interiorizarme de sus problemas. No me gusta esto, no me gusta lo otro. No, entonces olvídate, pastor no sos. Seguro que pastor no sos. Porque el que tiene un llamado de ese tipo se interioriza por las personas. Le gusta saber cómo están, las ayuda. Trata de ayudarla en su vida espiritual. Trata de involucrarse, porque así es un pastor. Está dentro del rebaño de las ovejas, cuidando, ayudando, alimentando, ¿no? Así como todas las cosas, mi querido hermano, ¿sí? Busquemos la voluntad de Dios. Hay propósitos para con la vida de cada uno, pero busquemos siempre que el Señor guíe y acompañe, ¿sí? ¿Para qué? Para que eso sea de bendición para cada una de las vidas, ¿sí? Porque si nosotros buscamos la voluntad de Dios, nuestro final va a ser un final bendecido. La meta que alcancemos, mi hermano, va a ser bendecida por Dios. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Vamos a orar, que ya estamos terminando. Y le vamos a dar gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Gracias porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y vamos a pedirle, mi querido hermano, que el Señor nos guíe a su voluntad.